Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, mal legado espiritual. Todos, conscientes o no de ello, todos estamos, amigos, construyendo un legado que más tarde será una especie de herencia, y me refiero no a un legado material, sino un legado en el orden de lo espiritual, que más tarde será aquello con lo que quedarán viviendo los que van después de nosotros. Qué hermoso, qué bonito es cuando una persona deja un buen legado a sus hijos, a su familia. Y los legados no solamente se dejan en términos del contexto familiar. Uno puede dejar legados en lo espiritual a otras personas. Por ejemplo, en el contexto de iglesia y de ministerio cristiano, ese es un concepto que usamos mucho, el legado de cada persona. Es decir, es la influencia espiritual que queda por causa de la vida y la influencia de esa persona. Es la riqueza, el tesoro que deja como una herencia, porque un legado es una herencia. Pues en el programa de hoy, amigos, quiero abordar el tema de un legado, mal legado que podemos nosotros dejar. Y es un tema, amigos, importante, es un tema delicado al que debemos prestarle atención por lo que ya dije. Inconscientemente, esto no es algo si uno quiere o no quiere, inconscientemente estamos construyendo un legado que es lo que quedará disfrutando o sufriendo los que queden viviendo bajo la influencia nuestra más adelante. Entonces este es nuestro tema, mal legado espiritual. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, Moisés está describiendo a Dios de dos maneras. Dice que Dios extiende su misericordia, su favor sobre las generaciones y generaciones. Pero añade algo que es una nota curiosa y es lo que leo para ustedes en la segunda parte de ese versículo 7, que visita, dice, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Está diciendo, amigos, que Dios, Él va a permitir que las iniquidades, los grandes errores y equivocaciones de vida transiten generacionalmente como aguas que corren y se van por debajo de la puerta. Y que toda esa influencia negativa de conducta inicua va a afectar a personas que no han nacido 2, 3 y hasta 4 generaciones por delante. ¿Sabe qué puede estar significando eso? Que algunas cosas que nosotros hemos vivido en lo personal o en lo familiar son producto del efecto, del legado que alguien más, a quien posiblemente ni siquiera conocimos, porque vivieron en otro momento de la historia, personas a las que ni siquiera conocimos, dejaron ese legado, esa influencia que quedó oprimiendo, quedó activada generacionalmente, y entonces quedó corriendo eso como un mal legado de manera generacional. Lo está diciendo, amigos, la Biblia, la palabra de Dios. Esto lo hace entonces
Yo digo que delicado en verdad, porque significa que no solo estoy yo viviendo, mis errores no solo serán míos, sino que de alguna manera pueden alcanzar en términos de influencia las generaciones que están por delante. Y eso lo leemos en la Biblia. ¿Cuántas veces leímos, por ejemplo, pensemos así rápidamente, de manera somera? David comete una equivocación de vida, de esas que marcan, con Betsabé, una joven casada con uno de sus oficiales. La embaraza, pone en lo más cruel de la batalla al hombre para que lo maten, y así sucede, lo matan en guerra, en la batalla. Y bueno, es todo un desastre eso. Ya conocemos la historia, David se arrepiente y bueno, todo eso. Pero ¿qué sucede? Una generación después, su hijo Salomón, que fue el segundo hijo que nació de esta mujer Betsabé, pero ya casados ellos y ya en un proceso de arrepentimiento llevado a cabo, el primer niño con el que quedó embarazada esta mujer en esa acción de pecado, ese niño falleció. Pero Dios, que siempre extiende su gracia, le extendió la gracia a ellos y nació el legendario rey Salomón. Pero el rey Salomón tuvo las mismas debilidades de su padre David con las mujeres. Y el rey Salomón tuvo tantas mujeres y concubinas que el rey David se quedó corto. Y dice la Biblia que todo ese montón de mujeres y concubinas que tuvo el rey Salomón fueron quienes le inclinaron al mal, a la idolatría y a la destrucción de su reino. Vemos entonces cómo ese proceso generacional va corriendo. Pues con esas explicaciones, hagámonos una pregunta puntual. ¿Qué es un mal legado espiritual, amigos? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos conceptuarlo? ¿Cómo poder entenderlo? ¿Qué es un mal legado espiritual? Primera respuesta. Puede ser pecado practicado en oculto. Pecado practicado en oculto. David, eso fue lo que hizo en principio. Pecó en oculto. Él en oculto mandó a preguntar por esa muchacha. Él la espió mientras ella se bañaba allá del otro lado de su muro, de su palacio, observándola desde su terraza. Mandó a preguntar quién era ella. O sea que él supo que era una mujer casada, supo su nombre, supo el nombre de su esposo, y etc. La mandó a traer haciendo uso de su autoridad real. Tuvo intimidad con ella, la muchacha quedó embarazada, pasó una vez o varias veces, no se sabe. Pero David practicó eso en oculto. Dios mandó a un profeta y le contó una parábola de un hombre que le robó una ovejita a un hombre pobre teniendo él un montón de ovejas. Y David dijo, no, pues este tiene que pagar 4 tantos. Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. Entonces Dios descubre el pecado de David por la palabra de este profeta, y si David no acepta ese pecado oculto, otro hubiera sido la historia. Pero David, que era un hombre de Dios, porque se puede ser un hombre de Dios y tener debilidades. Sí, de hecho es lo que sucede en todos los casos. No hay nadie, y si alguien te sale con la historia de que ya superó todas sus debilidades, ese es un charlatán. Era un hombre de Dios, tenía sus debilidades. Entonces cuando él como hombre de Dios reconoce su pecado, su maldad y ese pecado que practicó en oculto, entonces Dios le dio la oportunidad y lo restauró. Así es que pecado, un mal legado espiritual puede ser pecado que alguien practicó en oculto y con eso salpicó generaciones por delante. Segunda respuesta, ¿qué es un mal legado espiritual? Es maldad practicada sin arrepentimiento. No tiene que ser un pecado como el de David ya descrito en este programa. Puede ser cualquier tipo de maldad. Maldades hay de todos tipos. Hay maldades financieras, hay maldades relacionales, hay maldades institucionales, hay maldades espirituales. Cuando alguien practica maldad y nunca se arrepintió,
Porque hay personas, amigos, que aún en el hecho de muerte están defendiendo lo que hicieron. No, no es cierto. Esas personas se van a la eternidad sin haberse arrepentido, cosa que debemos hacer todos. Cuando ya sentimos, si es que la vida nos da la oportunidad, cuando ya sentimos que estamos para pasar de esta vida a la eternidad, es el momento de hacer un recuento. En realidad el arrepentimiento debe ser después de cada equivocación. Esa es la realidad. Pero hay quienes dejan pasar años y vida antes de arrepentirse. Pero el caso es que lo ideal es no salir de esta vida humana y terrenal, no salir de ella sin habernos arrepentido de cada pecado, de cada maldad, de cada error, de cada yerro, de cada equivocación. ¿Por qué? Porque una maldad practicada sin arrepentimiento se constituye en un mal legado. Insisto, que salpica a otros que están o estarán alrededor de esa vida, de esa persona y de esa historia. Tercero, que es un mal legado espiritual, puede ser práctica de hechicería y brujería. Miren, a esto la Biblia le hace un ¿cómo puedo decir? Le hace un énfasis especial. Y se destaca que Dios abomina la hechicería, la idolatría, la santería, toda forma de prácticas ocultistas, lectura de la mano, actos de adivinación, curanderismo. Todo eso es parte de lo que la Biblia llama hechicería, brujería. Y hay muchas personas dentro del ámbito cristiano que alguna vez en su ignorancia practicaron esto. Tienen que arrepentirse, número uno. Tienen que romper toda ligadura que quedó y toda conexión que quedó entre esos actos que practicaron. Muchos, ¿qué fue lo que hicieron? Tratando de librar a alguien del alcoholismo, tratando de librar a un esposo del adulterio, tratando de librar a un hijo de una enfermedad. En razón de eso fueron a curanderos, fueron a chamanes, fueron a hierberos, fueron a hechiceros, etcétera, etcétera. Es decir, no lo hicieron necesariamente por dañar a alguien, pero lo hicieron. Lo hicieron. ¿Cuántas mujeres traté yo en mis largos años de consejería que tratando de salvar un matrimonio y para que el esposo volviera, fueron a consultar a alguien de este tipo, de este nivel? Entonces digo, lo que hay que hacer es, número uno, declarar arrepentimiento delante de Dios. Dos, romper toda ligadura y toda conexión que quedó, porque eso está vigente. Y puede ser un legado, la persona ya no está más adelante, quedan sus hijos, quedan sus nietos y quedan viviendo bajo ese espíritu de opresión que vino en conexión con haber practicado todas estas formas de ocultismo, de hechicería que he mencionado. Así es que la práctica de hechicería y brujería es un mal legado espiritual que se deja, hay que resolverlo. Y número 4, finalmente, también es un mal legado espiritual, injusticias cometidas contra alguien más, contra otra persona. A veces competencias malsanas en la vida profesional, en la vida laboral, competencias por herencias en la vida familiar, entre esposos, cómo se hacen cosas. En el ámbito financiero se mienten, se engañan, el uno no sabe lo que gana el otro, tienen dineros aparte, incluso tienen gastos no válidos aparte con dineros que el otro ni siquiera conoce. Se dan cuenta y uno va haciendo violencia financiera. Claro que se puede hacer violencia financiera en el matrimonio, por supuesto que sí. Y en general, diría yo, toda clase de injusticia, también están esas grandes injusticias que se cometen en países donde la justicia se compra y se vende.
Gente se quedan con propiedades que no son suyas, despojando a sus verdaderos dueños. Gentes les roban los derechos laborales o de otro tipo a gentes solo porque en algunos países la justicia se compra y se vende. Pero déjenme decirles que toda injusticia que se comete en contra de otra persona quedará como un mal legado de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación de esos que cometieron esos actos de injusticia. Eso significa que los que hicieron fortuna robando, mintiendo, engañando y con actos de corrupción, eso es lo que están haciendo, están maldiciendo sus generaciones. Habrá pobreza, habrá enfermedad, habrá ruina para los que queden heredando fortunas mal habidas. Vuelvo al texto de Éxodo capítulo 34, segunda parte del verso 7, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es Dios que no va a detener, que no va a hacer absolutamente nada y solo se va a quedar observando, corriendo la maldad como un legado hasta la tercera y hasta la cuarta generación. La única manera de impedir esto es a través del arrepentimiento y en oración cortar los nexos y los vínculos, las arterias, los vasos comunicantes que han quedado entre esos malos legados y las siguientes generaciones. ¿Y qué es un mal legado espiritual? Hay al menos 4 que se pueden poner en lista, de hecho lo hicimos. 1, pecado practicado en oculto. 2, maldad practicada sin arrepentimiento. 3, práctica de hechicería y brujería. Y 4, injusticia cometida contra alguien más. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Mal legado espiritual. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.